Hoy es tiempo de hablar con un personaje que ustedes conocen muy bien. Hoy es tiempo de hablar conmigo, porque se ha empeñado el pesado de Carlos Pecker. Bienvenido a Periodista Digital, Carlos Pecker. Bienvenido, jefe. Todo tuyo. Bueno, Digo yo todo tuyo. pues es que tuve la suerte de que me dejaste el libro Al filo de la navaja, una vida como reportero de guerra, y quería que la gente supiese bastante más de ti, por no las 4 cosas que sabe todo el mundo. Antes que nada, ¿cómo te sientes estando al otro lado? Exactamente igual como cuando estoy en este. Empecemos por el principio. Usted es el primogénito de 9 hermanos. Sí. Y se va de su casa de Ponferrada a los 24 años. No, vamos a ver. Yo soy el mayor de 9 hermanos, es como toda la burguesía de provincias de aquella época, nací en el año 51. ¿Eres un burgués? De eso hace 73 años. Y entonces, como era normal en la época, de niño pues estudiabas en la zona, el colegio de Jardín de Infantes, unas monjas alemanas, y después pasé casi toda la vida interno en otros colegios fuera. Y después hice la universidad en otra España distinta a la actual, en que no había centros universitarios en todas las ciudades, había 5, 6, 7, 8 ciudades universitarias en España, Madrid la más importante, pero estaban Santiago de Compostela, Salamanca, estaba Oviedo, pues eran las unidades que había a las que ibas normalmente. Yo estudié la mitad de las carreras en Santiago de Compostela, después en Madrid, con la intención inicialmente de ser diplomático, y estudié Derecho. Y después, a mitad de la carrera, empecé periodismo y terminé de periodista. Muy bien, pues citas al principio del libro, describes poéticamente... La despedida. No, la figura de mi madre levemente inclinada sobre la barandilla blanca de la terraza fue lo último que vi cuando abandoné la casa familiar para descubrir el mundo. Bueno, yo hace mucho tiempo, hace unos 30 años, pensé, todo periodista tiene una obsesión por los libros, porque lo que haces cada día, el artículo que haces diario, tiene muy poca vida, tiene muy poca trascendencia. Entonces siempre has creído, crees, o todo el mundo cree, que el libro que permanece en el anaquel de la biblioteca, que está con pastas duras, pues tiene mucha más permanencia. La realidad es que lee mucha menos gente los libros de los que leen tus artículos, y eres un periodista de mediano éxito. Entonces yo hice muchísimos libros desde el principio, unos periodísticos y otros novelas. Una docena, ¿no? Sí, una docena de libros. Y tardé en convencerme de que Dios no me había llamado por ese camino, de que Dios me había llamado por el camino del periodismo, pero no por el de la literatura, porque la literatura es un género mayor, el periodismo es un género menor. Y entonces, justo antes de despedirme de esa actividad, que era la de los libros, pensé que debía legar a la profesión un libro sobre la profesión periodística y un aspecto muy importante de la profesión periodística, que es el reportaje, porque yo había estado en la universidad y no había encontrado libros sobre el periodismo dignos de ese nombre, ni sobre todo libros sobre reporteros y el reporterismo de guerra, que siempre fue lo mío. Entonces hice un libro que se llamaba Reportero de Guerra, que era con el hilo personal de mi peripecia a lo largo de casi 40 años, 30 y tantos años, la historia del periodismo y del reporterismo de guerra. Y el arranque es el momento literario en el que yo supuestamente abandono la casa familiar para conocer el mundo. Y me inspiré en un autor inglés que se llama Loreley, para que todo el mundo sepa de dónde vienen esas páginas tan formidables. ¿Y quiénes fueron tus héroes que te animaron a apuntarte al...? Siempre quise, es decir, yo la obsesión por el periodismo me viene de muy temprano. Es decir, es muy raro tener vocación de niño, quieres ser lo que es tu padre, o si no quieres ser policía o bombero o una chuminada de esas, que es lo que quieren ser los niños, o torero, en aquella época es torero, o futbolista sí, ahora. Claro. Entonces mi padre era ingeniero, no me llamaba especialmente la atención, y era jefe de Endesa y hacía centrales térmicas y cosas de esas. Me llamaba mucho la atención los militares, porque leía mucho, no había televisión como ahora, en mi infancia lejana no había televisión, y cuando llegó la televisión solo había una televisión y empezaba a la 1 de la tarde con la carta de ajuste, sí, bueno. Y cerraba a las 12 de la noche con el himno nacional, o Témpora, o Mores, y no había más que una televisión, y se veía muy mal, con nieve, y había que mover la antena y cosas de estas. Entonces leías mucho, yo leí muchísimo en el internado, leí muchísimo en mi casa, pero muchísimo, cuando digo muchísimo, incontables cantidades de libros, y estaba obsesionado por la historia, y me interesaba mucho el tema militar, Alejandro Magno, Cortés, Pizarro, los conquistadores, todo ese tipo de historias. Pero
por casualidad, mi padre me mandó a Alemania interno un año en el año 60. Yo era un niño, no había cumplido los 9 años, cumplí allí los 9 años, porque la empresa de mi padre, que era Endesa, le compraba las máquinas a una empresa alemana que es la Krupp. Le compraba las turbinas antes de comprárselas a los americanos. Y entonces Alemania era fascinante en aquella época para España, no por lo que la gente piensa, sino por el desarrollo, por cómo habían triunfado, por cómo se habían levantado de la guerra, por cómo lo productivos que eran y porque empezaban a ir españoles y emigrantes allí. Yo llegué a un internado en Alemania, no hablaba ni pajote, a pesar de haber estado en un colegio alemán, el de las monjas alemanas de Ponferrada, ni pajote, 3 palabras, y vi una película. Y me pasaba como me pasa ahora que estoy medio sordo. Aunque no oiga el sonido, pues sé lo que pasa. Entonces yo miraba aquello y el protagonista de la película que nos pusieron en el internado era un tipo que llevaba una gabardina larga, casi hasta los pies, una pistola en la sobaquera, que tenía una novia pelirroja espectacular y que sobrevivía a un accidente aéreo y que era periodista y destrozaba una red de nazis. Y yo vi aquella película y dije, yo quiero ser como este. Quiero ser reportero como este. Y siempre quise ser reportero, pero dices tú, ¿quién te inspiró? Pues mira, me inspiró muchísimo Miguel de la Cuadra Salcedo, porque en aquella época había un periódico que se llamaba El Ya, mucha gente no se acordará, que empezó a hacer unas piezas en color, de hueco grabado, y él ahí contaba sus historias, que era que le picaba una araña por el Amazonas y se le ponía el pie como una morcilla y sobrevivía a unos caníbales que casi lo comían vivo, y eran historias que a mí me fascinaban, y entonces me inspiró muchísimo a Miguel de la Cuadra Salcedo. Yo quería ser como Miguel de la Cuadra. Después lo conocí, también hubiera querido ser como él cuando lo conocí. Y después fue una de las figuras para mí míticas de esa época. El otro fue Manu Leguineche ya más tarde, por los libros, porque me gustó lo que escribía, y los periodistas de aquella época. Ni fue un polaco llamado Kapuczynski, ni fue un americano, porque no entendía ni pajote de polaco, y en aquella época no hablaba inglés. Entonces fueron Miguel de la Cuadra, Manu Leguineche posteriormente, y González de Green, por ejemplo, también me llamó la atención, varios periodistas, y muy buenos. Yo tenía la suerte Manolo Alcalá, de trabajar con unos Miguel cuantos, de la eran los Cuadra. que me llamaron, pero son esos dos, fundamentalmente Miguel de la Cuadra y Manu. Bueno, pues un recuerdo a Miguel, por cierto, que estuve 30 años trabajando también con él y con González. Me llamó la atención. A mí lo de la araña, que ya que le picaban el pie y se le ponía el pie, que parecía el trolebús de la línea Ferrol-Vigo, de verdad, me parecía hacer... ¿Qué picotazo debía dar la araña? A mí me ha pasado con la gota. Bueno, voy a dejar a Centroamérica por seguir con el tema y... No te he contado una cosa que creo que vale, es relevante, es decir, yo quería ser periodista, pero entonces vienes a Madrid, es una época muy distinta a la actual, cuesta a los chavales, si lo cuentas a tus hijos, ni te escuchan, ¿no? Y entonces mis padres tenían un piso en Madrid, en la Plaza de Castilla, eran ingenieros, tenían casa allí, casa aquí, y no venían nunca, y entonces era aquella época en que tú descubres lo que Podemos y esta gente y el Rogerio ha descubierto 40 años después, que hay sexo. O sea, que el caso es tener salud, que las ganas de follar vienen solas, que es la verdad, y solo descubres en la adolescencia, que te la pelas como un mono, pareces un mandril, pierdes un tiempo inmenso en el internado en pelártela, y después, en la universidad, a diferencia de lo que hay ahora, no se fornicaba. O sea, follar era un milagro, no era ni pecado, era un milagro. Era un puto milagro follar. Y entonces andabas obsesionado. Y yo tuve la suerte ahí por tercero de carrera, cuando ya hacía primero de periodismo y tercero de derecho, y todavía no había empezado con las milis, de conocer una chica canaria y lo que es la vida, bueno, pues que vas y tal. Y acabas, pues aunque tenía un colegio mayor, que era el Colegio Mayor Santa María del Espíritu Santo, ¿no? Ahora le habrán cambiado de nombre, le llamaban El Negro, pero se llamaba Santa María del Espíritu Santo, enfrente del Johnny, la universitaria, pues mis padres tenían un piso y yo estaba. Y mi padre, una de estas cosas raras, porque no lo hacían, aparecieron en casa, en esta casa de Madrid, y de repente tú notas que alguien abre la puerta y que viene, y tú estás en la habitación. Y de ahí salí escopetado de mi casa, porque no es como ahora, porque ahora los padres invitan a los niños, mancillan la cama, manchan el sofá, ahora da igual. Pero entonces no, entonces aquello era un pecado mortal, eras un facineroso, eras un pervertido, la tía tenía que ser muy mala, tenía que ser una lagarta, y ese tipo de cosas, y entonces yo dejé mi casa, y como jugaba muy bien al tenis, yo jugaba bastante bien. Cuando digo bastante bien de formas.
bastante mal de fondo. Y entonces yo jugaba, pues hicimos unos cursos de monitores y tal, con Ramiro Linares, un grupo de periodistas, con uno que después fue embajador de España, que es el que fue hermano, Rafa Dezcayar, hermano del Dezcayar, que fue embajador, ha sido embajador varias veces, a veces sale en las radios. Pues jugábamos al tenis y jugábamos muy bien. Y entonces nos dábamos clase de tenis y yo jugaba al tenis. Y en estas me toca la mili, hago la mili y termino periodismo y quiero colocarme. Entonces me fui a ofrecer a periodista digital. Se me ha ido eso. A Diario 16. A Diario 16. Me ofrezco a Diario 16 con otro chaval que vivía conmigo pues de mala manera. Y yo me ofrecía porque yo hablaba inglés, yo hablaba francés, había estudiado Derecho, había estudiado periodismo, o sea, 2 licenciaturas, 2 idiomas, para hacer internacional. Y este se fue a ofrecer para hacer cualquier cosa en el laboratorio. Y me contrataron. ¿De qué? De auxiliar del laboratorio. Y empecé, sin saber ni pajote de periodismo, a hacer fotografía. Y estando en Diario 16, en el año 76, ya era el 77, a mí aquello me asfixiaba. Dije, yo quiero ser famoso, quiero ser reportero de guerra, quiero hacer lo que soñé de pequeño, quiero, aunque sea tener una gabardina como el tipo este, que la pelirroja ya renunciaba, y la pistola no te digo, pero por lo menos la gabardina, como el reportero aquel de la película de Hitchcock, que vi en Alemania. Y entonces me fui a Centroamérica. Y lo que cuento en ese libro es el momento en el que yo le digo a mi madre, mamá, me voy a ir a América, y mi madre me da dinero y yo abandono la casa familiar. El caso es que en Centroamérica entrevistas a Daniel Ortega. No, en Centroamérica voy porque en Centroamérica hablan español. Y aunque ahora no se aprecia, el hecho de tener una lengua común, una cultura común, unas raíces comunes, porque sí las tenemos comunes. Puede parecer que acaba de bajar del Machu Picchu el paisano, pero es muy, muy parecido a ti. Se parece mucho más a nosotros, un peruano bajado del Machu Picchu, que mucha de la gente que entrará en España y consigue la nacionalidad. Las cosas como son. Y que mucha otra gente. Y entonces, para mí era el terreno más favorable, más fácil. Yo no me iba a ir al Congo belga o no me podía ir a Somalia. Yo tenía un sitio que me iba a ser favorable por el idioma, favorable por el español y barato. Entonces, con esas 100.000 pesetas, que al cambio hay que decirlo, escasamente llegan a 800 euros, 700 euros. Bueno, está mal para la época. 700 euros, yo me fui a América y estuve deambulando por América, conocí a la que es ahora la presidenta de facto de Centroamérica. Rosario Murillo. Rosario Murillo, una librería de Costa Rica, que era una tía encantadora, ahora es una hija de la gran puta, torturadora y ladrona, pero entonces a mí me pareció encantadora, incluso hasta tonteamos, sin pasarnos de eso. Y conocí a Daniel Ortega y fue mi contacto. Y de ahí hice mis primeros reportajes que no valieron para nada porque no tenía experiencia. En lugar de contar mis vivencias, yo hacía unos análisis profundos, socioeconómicos, sobre la guerrilla y tal. Lo que tenía que haber contado es las pulgas, los piojos, la comida, el reportaje. Yo no lo sabía, ahí aprendí muchísimo y volví a España. Le detienen los soldados de Somoza en Estelí y es la primera vez que piensa que le van a acribillar a balazos. Vamos a ver, eso es un hecho, eso ocurre casi 2 años después. Ocurre en el año 79, que es cuando por fin derrocan a Somoza. Ese año es un año que hay gran turbulencia en Centroamérica. Yo estoy en Madrid, vuelve a haber un levantamiento y como yo conocía a esa gente, dije, oye, yo voy. Yo estaba entonces en Diario 16. Y entonces dije, yo voy para allá. Entonces salgo escopetado para allá. No me acuerdo quién era el director, creo que era Miguel Ángel Aguilar, el director entonces de Diario 16. Entonces yo me voy a Centroamérica. Tengo contactos, voy a Honduras, vengo, tal, estoy con la guerrilla. Y estando con la guerrilla en la Semana Santa, justo antes de la Semana Santa de 1979, ha llovido, estando con la guerrilla, ellos atacan una ciudad que se llama Estelí. Estelí suena muy importante en las crónicas de prensa, pero comparado con Puerto Lápice o con Benavente, es una mierda, o sea, no es nada, pueblacho. Pero no, entonces ellos atacan Estelí, creyendo que iba a haber una gran insurrección, porque eran un desastre los sandinistas, aunque estaban apoyados por los cubanos, apoyados por el tonto del presidente Carter de Estados Unidos, apoyados por Panamá y por Trujillo, apoyados por muchísima gente, por la Internacional Socialista. Eran una mierda como el sombrero de un picador, lo hacían fatal todo. Pero bueno, yo estaba con ellos y atacan. Les sale muy mal y me parece que fue el miércoles santo de la Semana Santa de 1979, ellos deciden abandonar de noche
Estelí porque ha llegado la guardia de verdad y los van a matar, los van aplastando. Y entonces yo pienso, o sea, porque uno a veces piensa, yo dije, mira, de noche todos los gatos son pardos, y para mí la ventaja que tienes de ser blanco, occidental, español y periodista se disipa. De noche eres uno más, eres una sombra más. Yo me quedo aquí, duermo aquí, y por la mañana, despacito, me escabullo. ¿Y dónde me escabullo? Pues me escabullo hacia un colegio que tenían unas monjas que tenían un colegio que se llamaba La Asunción. En aquella época, estoy hablando del año 79, había monjas españolas por todo el mundo. Lo único que exportaba España, más que las aceitunas, más que el aceite de oliva, más que el vino, eran monjas y curas. Se exportaban a todo el mundo. Y entonces yo digo, yo voy donde las monjas, que ya las conocía, me meto ahí, ya llegarán otros periodistas, yo era el único periodista que estaba con la guerrilla en aquello, y ya está. Y entonces me afeito, me arreglo, afeito la poca barba que tenía, me cambio de ropa, la limpio las botas, me pongo como un pincel, voy pim, 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 con mi mochilita, con mis fotos. Yo había visto ejecuciones, había visto fusilamientos, había visto muertos, llevaba muy buenas fotos. Y me meto en el convento, y me quedo en el convento, y cuando ya vea pasar los periodistas, me pego a los periodistas. Justo estoy en la puerta cuando viene un ¡pua! Y se me cruza lo que llamaban un jeepón, que era un jeep grande, por eso se llamaba jeepón. Y entonces me dicen, vos sos Alfonso Rojo. Y yo me sentí gratificado. Coño, me reconocen, hasta en Nicaragua a mí me reconocen, porque yo iba a estar haciendo crónicas desde el teléfono de un banco, enviando crónicas a Madrid dictadas. Y quieren entrevistar a nuestro coronel, se llama Zúñiga el coronel. ¿Qué vas a decir? Yo no quería entrevistar a nadie, yo quería ir con las monjas, yo quería irme para casa. Y dije, pues sí. Entonces me suben al jeep y nada más llegar al cuartelillo, que era una especie de casa cuartel que tenían pequeña, me empiezan a dar una por delante y otra por detrás, unos sopapos que me encendían el pelo. Entonces me dan una serie de sopapos bien dados, y al terminar la serie de sopapos, al cabo de una media hora, me atan las manos a la espalda con unas bridas que después provocaron muchas bromas en España, porque estos analfabetos de periodistas que estaban en España me decían, ¿qué? Te ataron con cuerdas de Mallorca. Cuerdas de Mallorca la pastelería. Digo, si cuerdas de Mallorca, mi culo. Yo podía mover las manos. Y me tiran en el suelo de un jeepón, con otro tipo y con soldados a un lado. El jeepón, si esto es el jeepón, una cosa así, aquí va el teniente, aquí va el conductor, y aquí van 5 soldados y 5 soldados, un pelotón, y yo en el medio tumbado. Ahí pensaste que... Y entonces es la única vez en mi vida, en 73 años de existencia y unos más de 30 de reportero de guerra, en que yo pensé lo importante, que es, no, ¿puedo morir? No. Puedo morir, lo piensas muchas veces. Puedo morir, lo piensas cuando vas al hospital, te hacen una prueba y el médico te mira y te dice, joder, es que ahí tiene usted una mancha. O puedo morir, lo piensas cuando vas en el coche y derrapa, puedo morir. O puedo morir, lo haces cuando de repente viene el COVID y te cagas. No, voy a morir, que es un pensamiento completamente distinto. El pensamiento, el puedo morir, es común, es habitual, es repetitivo en la historia. El voy a morir es casi único. Yo pensé, voy a morir. Es decir, me van a matar. Me han echado aquí y yo sabía cómo funcionaban las cosas, me van a llevar a una zanja y me van a matar y a quemar mi cuerpo con gasolina, como se hacía. Y entonces, ¿qué pensé yo en ese momento, Carlos Péquer? Esa es la siguiente pregunta. No, ¿quién cojones me ha mandado a mí venir aquí? Es decir, lo que yo pensé es, ¿quién me ha mandado a mí venir aquí? Es el primer pensamiento, con lo bien que estaría yo, con mi madre, con mis hermanos, en Ponferrada o en el periódico. Y el segundo pensamiento, que es muy importante, porque es muy importante y yo creo que también trascendental, es que no me hagan daño. O sea, si me matan, que no me hagan daño. O sea, que sea rápido. O sea, que sea a tiros, que no sea con un machete, que no me corten a trozos y tal. Y el tercer pensamiento, que demuestra lo buena persona que soy, es que no me desfiguren. Porque yo sabía que mi cadáver, al final, por ser español, por ser periodista, iba a ser extraditado a España en un ataúd de plomo o en un saco, pero iba a ser enviado a España y que mi madre iba a ver el cadáver, y yo no quería que mi madre viera que me faltaban los ojos o me habían cortado la nariz. Entonces los pensamientos eran, ¿quién me mandó venir aquí? Es decir, que no me hagan daño, que no me mutilen. Y estaba ya en lo último cuando hice así y vi de repente que los camiones se paraban
Era un convoy que iba delante de un tanque, no sé qué tal, y vi periodistas, pero los identificas. Y entonces yo eché los pies por encima de la borda del camión y salté, que es la foto que tenéis abajo en la redacción, y que dio la vuelta al mundo, la dio en primera El País, la dio en primera Pueblo, la dio en primera Informaciones, salimos en el New York Times, salimos en muchos sitios. Y yo no corrí. Dices, ¿por qué no corriste? Porque si corro me disparan. Porque es automático, tú corres y el soldado te dispara. ¿Tenías la sangre fría de decir, no voy a correr? No voy a correr, voy a que me vean, porque si me vean me van a pegar, pero no me van a matar. O sea, yo salvaba mi vida con que yo existiese la evidencia de que un periodista occidental estaba en manos de la Guardia de Somoza. Y entonces ahí hubo unas escenas muy graciosas. El corresponsal de la agencia EFE, que no sé si vive, que se llamaba Filadelfo Martínez, que era muy oscuro, pequeñito, así muy croqueta, pero muy gracioso, me decía, el embajador, lo vas a ver, el embajador, y de repente, ¿qué vas a ver el embajador? Y te dice, no vas a ver nada, mi teniente, no vas a ver nada. Entonces estaba Alan Riding del New York Times, autor de un libro sensacional sobre México, vecinos distantes, había periodistas, me vuelven a subir al camión, me vendan los ojos, me quitan la camisa y me vendan los ojos, y a partir de ahí son 3 días en que yo no soy torturado, pero soy interrogado. No soy torturado, a mí no me torturan en ningún momento, no me golpean ya después en ningún momento. Y al cabo de 3 días, el parte Arístegui, el embajador Arístegui, padre del embajador Arístegui actual, que murió después en el Líbano, él, pues me va a buscar al Chipote, a la cárcel, una cárcel que había. No me sacó del Chipote, me sacó de la cárcel de Managua. Yo había estado antes en el Chipote, me da dinero, me llevan a la embajada, me visten y me extraditan a España. Y yo llegué a España como si fuera Julio Iglesias. Y a partir de ahí, estrella el periodismo. Bueno, siguiendo, también los sandinistas realizaron terribles ejecuciones sumarias, como describes en tu libro. Tengo alguna cita que me ha parecido impresionante como esta. A un condenado bajito, compacto y con rostro primitivo... Bueno, eso cuando estábamos en Estelí. Sí. Le meten un Kalashnikov hasta la garganta, jurándole a gritos que le van a volar los sesos. Al rato una muchacha de apenas 15 años le descerrajaba 2 balazos en la cabeza y no exhaló yo en ni un aquella gemido. época, primero tienes una curiosidad, yo sí asistía, yo vi cosas horribles en El Salvador, vi en Nicaragua, y después decían, vamos a matar a una persona, y yo bajaba a ver, lo tengo que decir casi con vergüenza, pero bajaba a mirar, y vi cosas horrorosas como en tiempos de los talibanes, mucho más recientemente, cuando estábamos en Kabul, yo bajaba con otros periodistas, no era yo el único, al estadio a ver ejecuciones o mutilaciones o castigos islámicos. Hay un morbo en el ser humano, aunque no pudiéramos filmar, solo a ver. Y yo vi muchas de estas cosas en Nicaragua. Yo vi horror. Yo la primera vez que vi matar a un ser humano, yo había visto muertos, porque por mi edad, soy de una infancia en la cual a los muertos se les velaba con el ataúd destapado. Entonces tú ibas y se les velaba muchas veces en las casas, si eres de provincias como yo. O sea, estaba en la casa, estaban en una fila la viuda, una fila así sentada, y tú saludabas, dale un beso a tu abuela, y entrabas y pasabas y mirabas. Yo sí había visto muertos, pero había visto muertos de funerales. Yo matar a gente no la había visto, la vi por primera vez en Centroamérica en los años que van del 76 al 81 o al 80. Como reportero, ¿dónde lavabas la ropa? ¿Dónde ibas al baño? ¿Dónde te limpiabas? Nada. Es decir, eso os lo he explicado aquí en algún problema. Todas esas tonterías del kit de supervivencia, está muy bien, ¿vale? Está muy bien el kit de supervivencia, pero déjense de mamonadas. Mira, el kit de supervivencia que recomienda la Unión Europea y que están promocionando a Zapatero, Bono y Pedro Sánchez para forrarse con lo que se lleven en comisiones, pues mucho papel higiénico. En la guerra no hay papel higiénico. Nosotros cuando estábamos con la guerrilla en el monte, encima de Estelí, lo que hacías es que enterrabas las heces para que no hubiera restos, se enterraban hasta los cigarrillos, se enterraba todo, ¿me entiendes? Y entonces en la guerra no se usa el papel higiénico como lo dicen en el kit este, se usa un día el calcetín derecho y otro el calcetín izquierdo cuando ya la mano se te ha quedado muy pringada, y en el caso peor piedras y ya está. Y después hay trucos, es decir, qué sé yo, Bagdad, que fue un ejemplo, estoy dando un salto enorme en el tiempo. En Bagdad yo me quedé en Bagdad y nos quedamos Peter Arnett y yo y un pequeño grupo de rusos, entre los cuales está el que es mi mejor amigo.
para mí es como un hermano, que es Igor Mikhalev, que era un fotógrafo de tal, que no tenían dinero para salir de Bagdad en aquel momento porque no podían pagar taxis ni transporte y se quedaron pues casi un mes o 20 días. Y éramos muy amigos. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Estábamos en el mejor hotel de Oriente Medio, que era el Rashid, el Rashid. Estamos en el Rashid y desde el momento en que empieza el bombardeo americano, que fue preciso y tremendo, la norma número 1, la norma básica es no usar tu cuarto de baño. Pues si tú cometes el error porque tienes un apretón de irte al cuarto de baño, está muy bien, pero como el agua deja de fluir, sobre todo en una ciudad, pues, imagínate Bagdad plana sobre Mesopotamia, en que todo va por bombas y que si no hay electricidad no hay ni suministro de agua ni funcionan los desagües, no funciona nada, se queda todo paralizado. Entonces el error trágico que cometen los pardillos van al sustillo, van al cuarto de baño. Y el primer día no pasa nada, el segundo un aroma perverso, el tercero aroma intenso, el quinto aquello es una caja tóxica, Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que usar tu cuarto de baño, no hay que tirar de la cisterna, hay que llenar inmediatamente, si puedes, el lavabo tapado para tener un poco de agua, y el baño si puedes, ir a visitar a los vecinos si eres muy hijo de puta, y si eres una persona normal, pues lo que hacíamos el ruso y yo, nosotros cogíamos periódicos, viejos periódicos, y entonces usábamos los periódicos para eso, hacíamos unas bolsitas, abríamos la ventana y cuando pasaba un taxi, raca, raca, al techo del taxi, y entonces teníamos a los taxis de Bagdad circulando con nuestras cagadas encima, el ruso y yo. ¿Eh? Sí, sí, no teníamos el país, pero hubiéramos cagado en el país. El Salvador. Asistes... Pero El Salvador es parte de la misma historia. No, pero déjame, porque me gusta cómo relatas, cómo escribes las cosas, que me gusta mucho. Asistes y relatas al espantoso asesinato de un estudiante testigo de Jehová, que reza sin descanso cuando el policía salvadoreño, frío como un témpano, le dispara un proyectil que impacta en la parte inferior de la nuca del muchacho, que profiere un ronco estertor y comienza a agitar circularmente la cabeza como un lagarto al que hubieran partido la espina dorsal. Bueno, en Centroamérica no es lo más tremendo que he visto yo como reportero de guerra. A mí me impresionó mucho Yugoslavia porque eran como nosotros los que se mataban, porque eran exactamente igual que nosotros. La misma piel, las mismas creencias, la misma forma de santiguarse, premios Nobel como Ivo Andrić, jugadores de baloncesto como Deli Basic, futbolistas sensacionales en todos los equipos españoles de la época. Entonces a mí me impresionó Yugoslavia, que pudiera ver tal barbarie a 2 horas de vuelo, a 2 días en coche de Madrid, una barbarie así entre blancos en pleno siglo XX. A mí pero donde yo vi las primeras muertes, los primeros horrores fue en Centroamérica y fueron uno tras otro los países. Guatemala era espantoso, El Salvador era espantoso y Nicaragua había sido espantoso y Honduras no lo era, pero creo que ahora lo es. Entonces fue en El Salvador donde yo vi eso y me impresionó una cosa que es, hacíamos la ronda, íbamos viendo cosas, yo iba con un sudafricano que después murió, Jan Mates, lo mató una mina, había un fotógrafo francés que era muy amigo mío, que ahora hace vino, que somos muy amigos, Etienne Montes, y hacíamos rondas. Entonces, en una de estas rondas, dimos con una universidad, vimos que pasaba algo, nos metimos y había soldados apuntando hacia la parte de arriba donde había estudiantes refugiados, y uno que estaba abajo le gritaba a otro, tumbado en el suelo, baja, baja, que Dios nos va a ayudar, baja, baja, fulanito. No me acuerdo ahora del nombre, debe estar en mi libro. Y el otro al final salió y entonces, molesto por los gritos, un soldado le pegó el tiro, y yo lo vi en directo. Nosotros nada más darle el tiro, yo le dije a Jan Mates, al sudafricano, y a Etienne, vámonos, que como se den cuenta que nosotros hemos sido testigos de esto, nos matan. Desde luego la descripción y nos fuimos. Es impresionante. Yo grabé esa imagen y ese sonido y lo pasé por Radio Nacional, el sonido, lo mandé a Radio Nacional. Y entonces, oyendo eso, fue cuando Pedro J. Ramírez, que entonces ya era director de Diario 16, me llamó y me dijo que le gustaría que viniese a trabajar aquí. Y fue cuando decidí dejar Centroamérica y venirme a Madrid otra vez. Tengo aquí una duda, porque no sé qué hiciste, pero de otra cita del libro es un episodio dantesco en el funeral de Monseñor Romero, en la plaza central de El Salvador.
sí. donde detona una bomba y los miles de asistentes corren despavoridos y muchos acaban aplastados por la multitud, mientras usted no deja de hacer fotos encaramada a la verja de la catedral, hasta que una joven que agonizaba le dice: no me haga fotos y ayúdeme. Sí, ¿Qué hizo? Bueno, pues no podías ayudar a nadie. Es decir, es un dilema que se le plantea muchas veces a los periodistas. Yo vi a un cámara de televisión española que no es nada simpático, no sé si sigue en activo o no, que es Márquez, que trabajó mucho tiempo con Miguel. con Miguel con Pérez Reverte. Con Pérez Reverte también, sí. Trabajó con Pérez Reverte y Márquez. Yo le vi una vez en África como cuando vio que los guardias golpeaban a la gente porque les excitaban las cámaras, al ver las cámaras les golpeaban en el reparto de comida, dejaba de grabar. Y me pareció un acto grande, generoso. Es decir, pero normalmente entonces es muy difícil separar tu actividad de periodista y de observador y convertirte en uno más. Entonces, en la muerte de Monseñor Romero, que es posterior a los hechos que he contado antes, a Monseñor Romero lo matan diciendo misa, le pegan un tiro por una ventana, se cree que son las escuadras de derechas, la ultraderecha le pega un tiro en El Salvador. Nunca se aclaró muy bien quién había sido y cómo había sido, con un calibre pequeño y muy preciso. Y el funeral gigantesco frente a la catedral, y se produce una estampida, y la mayor parte de los muertos, yo creo que el 95% de los muertos que hay en la plaza, que son bastantes, no lo son por tiros ni por balas, son por aplastamiento. Y cuando tú dices, no, es como que se produce el pánico en la multitud. Tú no eres capaz de moverte. Yo no hubiera podido llegar a la chica, pero sí recuerdo aquello de no me haga fotos, ayúdeme, que no puedes ayudarle. Bueno, nos vamos al famoso 17 de enero del 91. Se inicia la guerra del Golfo, la tormenta del desierto, y te sorprende en plena calle de Bagdad, bajo el bombardeo de los aviones a reacción, el tableteo de las ametralladoras antiaéreas, el chisporroteo de las balas trazadoras y el rebote de los casquillos de balas sobre el pavimento. Lo que rebotaba sobre el pavimento eran las balas antiaéreas que disparaban los iraquíes y que caían al suelo. Aquello parecía, lo que caía no lo disparaban los de arriba, sino era lo que disparaban los de abajo, ¿no? Entonces estoy por la calle con el que era corresponsal de EFE, que había estado en Guinea, no sé de dónde veníamos, y nos sorprende yendo en un taxi cuando empieza el ataque. Antes había habido justo una reunión en el Hotel Rashid, yo estaba en el Hotel Palestina, en que todos los periodistas españoles, convocados por la presidencia del gobierno español, entonces era Felipe González, y no me acuerdo quién era el jefe de comunicación que les llamó, instaba a los periodistas a abandonar Bagdad. Y yo anuncié allí delante de todo el mundo que yo no me iba a ir, que me parecía que habíamos ido a cubrir la guerra y que no tenía sentido de que cuando la guerra iba a empezar nos marchásemos. Y se marchó prácticamente todo el mundo y nos quedamos muy pocos. Solo se quedan Bagdad, Peter Arnett, Igor Mikhailev. No, inicialmente se quedaron unos 30 o 30 y tantos periodistas, muchos británicos, son muy valientes, un equipo italiano de la RAI, un tipo de origen flamenco, un holandés, un belga de origen flamenco, o un holandés era, no me acuerdo, o un holandés. Se quedó muy pocos periodistas. Y los rusos que no podían marcharse, Peter Arnett y yo. Y entonces, al cabo de 3 días, los iraquíes deciden expulsar a todo el mundo y nos dejan quedarnos a Peter Arnett y a mí. Y a los rusos les dicen que se queden porque no tienen dinero para pagar el taxi. Y nos quedamos y hacemos periodismo, Peter Arnett y yo. Aquí comento una cosa que me parece dura sobre sus compañeros en Bagdad. Dice, comenta que fornidos periodistas, estilo Rambo, que se habían comprado ropa de cazador en el Corte Inglés y despedido de sus novias con un sobrio "me voy a la guerra", sollozaban de miedo a las puertas del Hotel Rashid, convencidos de que eso sería un apocalipsis químico en una tercera guerra mundial. Sí, a mí está feo poner, bueno, no está feo, uno hace lo que le da la gana, pero sí me llamó la atención y creo que no se ha vuelto a repetir. Habíamos sido unos 300 y pico periodistas, lo más granado del periodismo, del reporterismo mundial, y la simple amenaza de que venía la guerra hizo que 300 de los 330 salieran corriendo. A mí, y la razón principal es que primero se fueron los americanos, y los americanos ejercen
una influencia malsana sobre el resto de la profesión periodística, porque son mejores, porque tienen mejores medios, porque tienen más prestigio, y el hecho de ver huir en masa a los norteamericanos, porque les había aconsejado el Departamento de Estado que salieran, porque creían que Saddam Hussein iba a tomar represalias cuando empezase la guerra contra los periodistas. Eso produce el 15, el 16 y el mismo 17 de enero, hace que muchos periodistas se marchen y prácticamente se van todos. Otros hay que expulsarlos. ¿Cómo enviaba el material? Porque en aquellos tiempos... Al principio por taxi. Al principio, los primeros 10 días, yo escribía en un papel, me lo corregían, me hacían censura sobre lo que yo escribía, yo lo metía en un sobre, y en el taxi que llevaba las películas o las grabaciones que hacía Peter Arnett, yo con un dinero a escondidas decía: llévate esto y lo entregas en la embajada española en Amán. Al llegar a la embajada de Amán lo transmitía a Madrid y aquí se publica en el periódico, y mi periódico, que entonces estaba Pedro J. era el director, lo enviaba, lo rebotaba a todos los sitios. Lo rebotaba al Guardian, que yo publicaba en el Guardian, lo publicaba al Corriere, se vendían a periódicos húngaros, a Liberación, a periódicos de todo el mundo. Bueno, le voy a contar un secreto. Yo estuve en Amán en la Guerra del Golfo y tenía toda la habitación, yo era productor de la agencia EFE, toda la habitación con los artículos de Alfonso Rojo en El Mundo. No voy a decir que estar en Amán es como estar en Brooklyn. Bueno, yo no pude pasar, pero bueno, lo intentamos. Vamos a Georgia. Entrevista a Gamsajurdia poco antes de suicidarse. Sí, bueno, es una parte. Hay otro a la vuelta de la guerra en Bagdad, pues te entra un poco miedo escénico. A mí me costaba iniciar otra aventura porque me había ido muy bien y siempre te da miedo fracasar. Entonces me tocó enseguida Yugoslavia. Y Yugoslavia era tan intensa que colmó enseguida, y me tocó todo lo que es el desmoronamiento del Imperio Soviético, que es repentino, muy rápido, y entre los episodios hay un episodio muy intenso que es pues las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, una de ellas era Georgia, se independizan y se independizan de forma enormemente violenta. Stalin era georgiano, como Beria, pero nunca ejerció de georgiano, como tampoco Beria, ejercieron de soviéticos, de rusos, como si fueran rusos soviéticos. Pero cuando vas a Georgia es un país muy bonito, cristiano, muy antiguo, con montañas muy intensas, con un país bonito, y con clanes y con tribus, y había una guerra civil espantosa. Y entonces, bueno, entre las cosas que yo cubrí allí fue la guerra civil en Georgia. Gamsajurdia era un poeta, un escritor que fue derribado y él se suicida. Y un poco antes de suicidarse, Igor Mikhailev y yo lo entrevistamos en su búnker. La primera vez que vio un linchamiento, según dice en el libro, lo relata así: insensiblemente a las lágrimas de aquel desgraciado, a sus heridas, a sus quejidos, comenzaron a golpearle con una furia ciega, inclemente y monótona. Al cabo de 10 minutos, cuando cesó el suplicio, el cadáver del hombre no tenía cara. Habían convertido su rostro en pulpa sanguinolenta, en una hamburguesa humana. Bueno, la turba es siempre así. Es decir, lo ves en África, tú has estado, es decir, en África de repente cuando se producen esos estallidos de la gente, de la multitud, lo vi en Sudáfrica, lo vi en el Congo, y también, bueno, en este caso es no recuerdo el nombre no recuerdo, yo creo, no sé si fue en Tiflis, no, creo que no fue en Tiflis, pero sí me acuerdo fue en el Cáucaso, no recuerdo dónde es, esa escena que tú cuentas, pero la turba cuando se suelta, oye, basta echar la vista a la historia de España no tan lejana, la turba es terrorífica, ¿no? La gente en masa puede ser terrorífica. Una cosilla más, llegamos a Sarajevo, la avenida de los francotiradores. Quitaban las matrículas de los coches para que no supieran de dónde eran y desconectaban los fusibles que activan las luces de frenado del coche para no dar facilidades a los francotiradores o snipersky. Entonces, según relata, bajamos los cristales de las ventanillas para oír los disparos. Nos subimos hasta las orejas los chalecos antibalas. Vamos a 150 km por hora con el corazón en la boca y la canción Road to Hill tronando en el radiocasete, hasta recorrer los 400 metros que separan el último parapeto serbio de la primera trinchera bosnia. Nada más llegar, vemos un graffiti que pone Welcome to Hell, bienvenidos al infierno, entre una calavera con dos tibias. Bueno, ya te dije antes que la gran Yugoslavia
yo creo que impresionó a toda mi generación. Y cuando digo toda mi generación, pero pues grandes periodistas, es decir, Gervasio Sánchez, que hizo sus cosas muy bien, estuvo Ramón Lobo, ya fallecido, periodistas que hicieron con cierta frecuencia, Julio Fuentes, que hizo unos extraordinarios reportajes, muerto a tiros en Afganistán, que lo hizo allí, Miguel Gil, que también muerto en África, que hizo unos reportajes sensacionales, y Sarajevo era un centro, porque era una ciudad, bueno, era un lugar muy bueno para escribir, era una ciudad en el fondo de un valle sitiada por los serbios, había el bombardeo no era el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera el bombardeo de los rusos en Grozny, era mucho más liviano, pero es igualmente letal, había muchos muertos. Y entonces lo que era siempre más problemático era la entrada y la salida de la ciudad, sobre todo la entrada. Y eso que relato ahí en el libro es la escena de la entrada en Sarajevo. Probabilidades de morir, pocas, pero tenías. Entonces con que haya un 1%, el miedo te acogota. Y entonces lo que yo cuento es, bueno, poníamos los chalecos, nos tumbábamos, te agachabas, esperabas no recibir, porque dependías mucho de la suerte. Siempre piensas, y eso te lo cuentan cuando haces el servicio militar, cuando ibas a la mili. Si tú piensas que el que está allí va a estar dormido, resulta que está despierto. Cuando tú crees que no va a acertar, resulta que tiene buena puntería. Si tú crees que esto que él no te ve, te ve. Si crees que esto te cubre, no te cubres. Siempre hay que ponerse en lo peor. Y eso hacíamos. En Sarajevo lo pasamos de todas formas muy bien. Era muy bien. Horroroso, pero divertido. Pues otra cita que dice sobre Sarajevo. Un padre de apenas 25 años sujeta en sus membrudos brazos a su hijo, al que la metralla le ha arrancado 1/3 de la cabeza. Está muerto, pero se niega a aceptarlo. Bueno, una de las cosas que haces es, por ejemplo, en Sarajevo, en la forma de cubrirlo, nosotros vivíamos en el Hotel Holiday Inn, que ahí hay trucos, es decir, que la gente que no tiene oficio reverte, que tiene grandes virtudes, en territorio comanche sí cuenta, sí da algunas de las claves. Es un librito muy finito, literariamente muy normal, pero que está y que tiene cosas, bueno, de todo. Es un libro pequeño, sí da algunas de las claves. Y entonces, es fundamental la experiencia. Es decir, cuando llegamos al Holiday Inn, es decir, lo habitual del que no sabía es tener habitación con vistas. Cuando tú llevas tienes las pelotas negras del humo de unas cuantas batallas, tú lo que quieres es una habitación sin vistas. O sea, la gente quiere uno arriba, no, hay que cogerlo abajo, por si acaso la quiere en la fachada, no, hay que cogerlo en el patio interior, en la habitación, y a ser posible sin ninguna ventana, ¿me entiendes? Buscando la seguridad, ¿no? Y había este tipo de cosas. Y era, es decir, la vida en Sarajevo era, yo cuento ahí en esa pequeños trucos. Nosotros alquilábamos un coche. A veces era local, a veces entrábamos con un coche alquilado en Austria, sin decirlo, que lo devolvíamos después a la compañía con más agujeros que un colador, y hecho mierda el coche, una cosa, decía el de la compañía de alquiler, oh my God. Claro, y aquella mierda que le devolvíamos, nosotros que pagase el periódico, que para eso estaba, devolvíamos una chatarra inmunda. Me acuerdo con Julito, Julito Fuentes y yo nos lo cambiábamos. Yo lo dejaba hecho polvo y él lo dejaba todavía más hecho polvo. Y entonces teníamos, pero un truco, cuando tú ibas, en Sarajevo no había electricidad. No había electricidad, como no suele haber en las ciudades en guerra. La poca electricidad que hay funciona con un generador. El generador se alimenta con combustible. Si no hay combustible, no hay generador. Entonces hay muy poca electricidad, muy poca luz. Entonces, tú podías circular con un coche. Si tú no querías que de noche ser identificado, pues apagas las luces. Pero hay una cosa que no se da cuenta la gente. Cada vez que tú pisas el freno, se encienden los pilotos de atrás. Entonces tú puedes ir de noche y estoy circulando con las luces apagadas por Sarajevo, pero cada vez que pisas el freno y lo pisas, te ven. Entonces puedes alertar a alguien que de repente, oye, mira, aquel moviéndose le pega un tiro. Entonces la forma de que no se enciendan es en los fusibles. No sé si ahora los coches lo tienen, pero el mío, el viejo coche que tengo todavía sí, tiene una serie de fusibles. Tú le quitas el fusible de los frenos de atrás, de los pilotos de atrás, y no se enciende nada. Me acuerdo que había 2 agentes del CNI que se hacían pasar por periodistas. Uno de ellos después fue alto cargo del CNI en Pakistán, y coincidí con él en Pakistán. Tío encantador, no voy a decir su nombre, porque no sé si sigue en activo. Y a esto se lo dije yo, y decían, coño, qué bien. Y ellos hacían lo mismo que yo. En Sarajevo conocí al coronel Baños. Estando yo en Sarajevo,
en los primeros días que entramos de los primeros, el sobrino nieto del autor del Pequeño Príncipe, de Saint-Exupéry, y un periodista francés que hirieron, y un equipo francés de unos machotes que eran unas bestias que venían del ejército y que, bueno, no les daban miedo nada. Y nosotros, entramos 2 coches, conocí al coronel Baños, que era comandante de infantería y andaba por allí. Perdona, si te puedes poner mejor el micro, que me dice Ethan que se está cayendo. Nos vamos a Ruanda. ¿Cubres el genocidio de Ruanda? Rápido, porque si no se nos acaba la hora. No, vamos bien, vamos bien. De los Hutus contra los Tutsis, que se convirtió, según dices, en el hipermercado de imágenes impactantes. Bueno, porque si ves las imágenes después, primero las ves de las fotos que hay cuando ves de la guerra, por ejemplo, ves esta gente que le han pegado 20 tajos en la cabeza. Lo de Ruanda es la demostración de que muchos de los paradigmas, perdón, de los axiomas, falsos axiomas que se venden sobre las guerras y los conflictos, no tienen el mínimo fundamento. Siempre hay la tesis de los traficantes de armas, de las multinacionales. En Ruanda se mataron con palos y con machetes más de 1 millón de personas, a palos y machetazos, en 2 semanas. Entonces, te puedes imaginar lo que es la carnicería, y es el primer lugar del mundo en el que yo vi, a lo mejor los hay más, huir a los misioneros. Yo nunca había visto a los misioneros en África abandonar la misión, y en Ruanda les vi marchar, dejar la misión y a los novicios y a las novicias. Yo no lo había visto nunca. Yo nunca había visto a los misioneros. Sí he visto salir a la Cruz Roja antes del primer tiro, a las ONGs antes de que digan que van a dar el primer tiro, pero a los curas y a las monjas, a los misioneros nunca. Y en Ruanda les vi escapar. A pesar del peligro de Ruanda, no, viaja a Chechenia con su compañero y amigo. En Ruanda nada, en Ruanda está bien, un viaje en avión. Yo no hice una gran cobertura de Ruanda. Está bien, la vendí lo mejor que pude, pero no es de las que yo estoy particularmente. Estuve en el Hotel Mil Colinas. Sí vi gente en el Hotel Mil Colinas, tutsis, aterrorizados en los descansillos, escondidos, esperando a la muerte. Sí lo vi, no lo vi matar. Ahí le robé yo un casco a la CNN, que lo tengo abajo, que es el que yo uso, que es un casco que parezco que soy un soldado alemán. Pero yo hasta entonces ni tenía casco, ni chaleco antibala, ni seguro de vida. Eso que dice la gente, nos mandaba Pedro J sin seguro y sin nada. ¿Qué coño se iba a gastar el periódico? El casco, que es el mismo que tienen en Ferraz, me dice Josué Cárdenas, que está allí, los de la Sexta, porque les da miedo que les peguen con el rosario a las viejas. Es que ahora nosotros no llevamos casco a Ruanda ni a Chechenia, y estos de la Sexta y de la cadena SER van con casco a las manifestaciones de Ferraz, y con chaleco antibalas, de Kevlar, última generación. En Chechenia dice que nunca pasó más miedo. No, Chechenia era una guerra espantosa, porque era durísima, estaban los rusos por medio. Y el bombardeo de los rusos sobre Grozny, y eso te lo digo con conocimiento de causa, estaba conmigo Kurt Short, que es el tipo que muere con Miguel Gil, era el corresponsal de Reuters, es el que muere con Miguel Gil en África. Y Kurt Short, que tenía también experiencia, decía que nunca había visto algo igual. El bombardeo ruso era brutal sobre Grozny. De Grozny tengo yo, porque entré a la catedral cuando ardía, la catedral que hizo Catalina II, cuando conquista Chechenia. Tengo un icono precioso que es la cabeza de San Juan Bautista. La gente dice, ¿por qué te lo llevaste? Para preservarlo, para evitar que se perdiera entre las llamas. Y me traje la cabeza de San Juan Bautista. Y era durísimo. Entonces nosotros al principio nos metimos en un edificio de pisos y los vecinos nos echaron porque creían que nuestros ordenadores atraían los drones, el material, los misiles rusos, y nos fuimos a vivir a la casa de un paisano bastante rico, y el ruso y yo dormíamos en su garaje, en todos los garajes, no los de la gente normal, donde tú reparas un coche tienen un foso. Pues nosotros dormíamos en el foso, en el lateral, porque el foso no es solo rectangular, sino tiene en el lateral, entre las patatas, ahí dormíamos el ruso y yo. Ni colchón ni leches, encima de patatas. Dormí 1 mes y medio encima de patatas. Bueno, ya estamos acabando. Después de los atentados del 11S y justo antes de que los norteamericanos atacaran a los talibanes por albergar a Bin Laden, entra en Afganistán. ¿Cómo fue la muerte del reportero de guerra Julio Fuentes y cómo le afectó? Yo estaba en Bagdad, a mí me dolió. A mí se me... no es que uno sea insensible, pero a mí eso que le pasaba a la gente, que le pasaba a Julio siempre te decía, vengo y me cuesta dormir, me acuerdo de lo que he visto, a mí nunca me ha pasado. Yo lo he pasado bien como reportero de guerra, me he divertido un montón,
con 50 años a estar ahí de chico de la OGE o de Boy Scout corriendo por los montes, ese mundo masculino de vestuario, que recuerda el de los marineros, que recuerda el de los equipos de fútbol, que recuerda un poco ese mundo de camaradería. A mí siempre me divirtió mucho, lo pasé muy bien. Es decir, con todos los horrores que tiene, el tener que cagar de campo, el no poderte duchar, el que el jueves le das la vuelta al calzoncillo cada jueves, de que cada mes pones lo de adelante para atrás para sentir cierto frescor, lo de que, bueno, pues tampoco me... Bueno, gajes del oficio. Entonces, y la muerte sí te impresiona, lo que conté de ese chico que llega... No terminé de contártelo antes, es decir, cuando había un bombardeo en Sarajevo, la forma de ver los resultados y poder hacer la crónica no era ir por el frente buscando, era irte al hospital. Nos íbamos a un hospital y tú veías los cuerpos que traían, los que venían heridos y hacías el balance de lo que había oído. Y estando en un hospital yo vi una imagen que a mí me impresionó, se me quedó vivamente grabada en el cerebro, que es entra un chico, los eslavos son más altos que nosotros, más guapos, con más prestación. Un chico joven, con un niño en brazos y una niña que era su mujer, que para mí era una chavalina, debía tener 18, 19 años, blanca, pálida, como la porcelana, un tipo alto, fuerte, membrudo, y que es lo que tú contabas ahí, y traía un niño, y exigía que curasen al niño. Yo no entendía lo que decían. Y al niño le faltaba un trozo de la cabeza, debía ser la metralla, le había cortado una parte. Y hasta que él asume, él se convence de que el niño está muerto, pues pasan 2, 3, 5 minutos en que le exige a los médicos, con esa desesperación y esa agresividad que tiene, el que quiere que curen a su hijo, ¿no? Y en mí eso me impresionó. Pero aunque me impresionó, yo venía aquí y me pasaba como a las moscas que se meten en el avión en Buenos Aires. Yo estoy seguro que cada vez que cuando van a hacer el avión, ¡pum!, siempre hay 3 moscas que se cuelan en el avión en Buenos Aires. Y a la mañana siguiente amanecen en la Gran Vía o ahí en Barajas. ¿Y tú te crees que las moscas les afecta? Ahí siguen las moscas. Pues igual estaba yo volvía como las moscas. Pero sí te afecta mucho cuando muere uno de los tuyos, porque piensas que te puede tocar a ti. Porque es cuando te das cuenta de que la muerte no solo es cosa de los otros, aunque no es la profesión más peligrosa del mundo, ni tiene más riesgos que la pesca de altura, ni tiene más riesgos que otras profesiones. Eso es mentira. Ni ves más horror que un policía en un fin de semana en una comisaría o que una enfermera en urgencias en el Hospital de la Paz. No ves parecido. Pero bueno, lo de Julio Fuentes me impresionó. Yo estaba en Kabul, llevaba ya mucho tiempo. Yo había venido por el norte, por Rusia, de Rusia habíamos entrado en Tayikistán, de Tayikistán habíamos saltado el antiguo telón de acero, habíamos entrado por el norte, por el Valle del Panjshir y habíamos terminado en Kabul. Y Julio había ido por el sur y se había quedado varado en Peshawar. Primero en Pakistán y después en Peshawar. Peshawar era la capital de invierno de los reyes afganos, que es una ciudad más cerca, en un valle más cerca de Pakistán, distinta. Y entonces tenía que subir a Kabul. Para subir a Kabul hay que pasar por una carretera infame que estuvo bien en tiempo soviético, pero destrozada, y venía al frente de una caravana, venían unos 20 coches o 15 coches, y él, por su obsesión de llegar a Kabul, porque le encantaba la profesión, venía con una chica italiana y con dos varones, uno de origen, un neozelandés y un afgano con nacionalidad, yo creo que británica, un fotógrafo. Entonces se ponen los primeros y en una de las curvas les salen al paso unos facinerosos talibanes afganos, les hacen bajar. Creo que ella venía fumando, era Ramadán, y lo que se sabe es que lo matan, a ella también y a los otros dos también. El resto de la caravana da la vuelta y se marcha. Y entonces a mí, cuando traen el cadáver 3 días después o casi 4 días después a Kabul, a mí me impresionó. O sea, que Julio, que había sido mi amigo mío, que me había dejado su casa en Moscú, que yo conocía a su madre, a su padre, que era un tipo encantador, sordo como una tapia, escribía muy bien Julio, tenía unas piezas sensacionales. Pues muerto dices, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, se la vi. La última conclusión de su libro, Al filo de la navaja, es que después de haber vivido la etapa más dorada del periodismo español, le duele asistir a este espectáculo de confusión, miseria y retroceso de la profesión. Bueno, lo firmo. Esta profesión, en cierto sentido, por ahora, en este momento,
es una mierda como el sombrero de un picador. Muchas gracias. Ya, no, que me quedan un par de Carlos preguntas Becker. más. Becker, coño, Exclamaba Forbes a grandes voces alucinando poco antes de morir. ¡Esos cañones, esos cañones! ¿No oye usted el estampido de los cañones? Yo no. ¿Qué cree usted que exclamará antes de fallecer? ¿Quién, yo? Ujú. Dice, adiós, hijos míos, ¿qué quieres que voy a hacer? Bueno, lo que sí que tiene es ya lo que va a poner la lápida. Alfonso Rojo dio su vida por un titular en primera página. No, no es verdad. Es decir, yo, Pues ya está te lo digo, es escrito decir, el yo no, es decir, he tenido la suerte de vivir muy intensamente, de ser, fíjate, Winston Churchill, que fue periodista y periodista de guerra, se pasa a la política porque quiere hacer historia, no contarla. Entonces, yo no he estado nunca en la política, he estado en la parte de los que cuentan la historia, pero la parte que me ha tocado es muy interesante. Y solo la vida intensamente vivida merece la pena. Yo la he vivido con intensidad, me he divertido mucho, lo he pasado muy bien. Pues ya lo último, le voy a pedir que me diga lo primero que le venga a la cabeza de una sola persona, que tenía un gran listado. Doña María Antonia López Balboa. Es mi mamá y era como Gengis Khan, un personaje. Pues bienvenido a su programa. Muchas gracias.